¿Fue verdad lo que nos mostró la historia? ¿Es cierto lo que nos dicen los libros? Y la explicación de Jesucristo hombre serán aclarados. Bienvenidos a Confrontando la Historia, el programa científico e investigativo. Este programa ha sido preparado especialmente para personas que quieren renovar su mente, para personas que no se conforman a las tradiciones de los hombres, personas que investigan, que leen, que indagan, que escudriñan todo y retienen lo bueno. Hoy usted será expuesto a una gran cantidad de evidencia histórica, bíblica y científica que lo llevarán necesariamente a confrontar la historia. En el programa de hoy se estarán aclarando preguntas tales como: ¿fue el trabajo de Martín Lutero una verdadera reforma? ¿O se continuó todavía edificando o tratando de edificar sobre un fundamento de obras muertas? ¿Fue el trabajo de los llamados reformadores suficiente? ¿Llevaron a cabo una reforma o sencillamente contribuyeron a la diversidad de doctrinas de hombres? ¿Quién verdaderamente puede llevar a la iglesia a una verdadera y auténtica reforma? ¿Los mismos religiosos? ¿Los hombres malos y perversos que por años han venido engañando y violando? ¿O sería Dios mismo, Jesucristo hombre, el que traería la verdadera y auténtica reforma? En el programa de hoy estaremos tratando el tema: la verdadera y única reforma a la iglesia. Comencemos entonces disfrutando de toda esta exposición de evidencia histórica y bíblica. Vamos adelante. A través de la historia hemos escuchado de diferentes personajes que han tratado de reformar la historia de la iglesia, sus dogmas y creencias, pero sin obtener ningún resultado. Vamos a estudiar el término reforma. Se conoce como la reforma al movimiento que llegó su punto culminante en el siglo XVI, produciéndose así la separación entre la iglesia protestante y la iglesia católica romana tradicional. En el siglo XVI se produjo una gran crisis en la iglesia cristiana de Europa Occidental por los numerosos problemas de corrupción eclesiástica. La gota que derramó el vaso fue la venta de indulgencias para financiar la construcción de la Basílica de San Pedro en Roma, que provocó finalmente que la cristiandad occidental se dividiese prácticamente en dos mitades.
una liderada por la Iglesia Católica Romana, que tras el Concilio de Trento se reivindicó a sí misma como la única heredera válida de la cristiandad occidental, expulsando cualquier disidencia y sujetándose por completo al dominio del Papa romano, y la otra mitad que fundó varias iglesias propias, generalmente de carácter nacional, para en su mayoría rechazar la herencia cristiana medieval y buscar la restauración de un cristianismo primitivo idealizado. Esto dio lugar a que Europa quedara dividida entre una serie de países que reconocían al Papa de Roma como supremo y único jefe de la Iglesia, y a los países que rechazaban las pretensiones de Roma y que recibieron el nombre de protestantes. Dicha división fomentó toda clase de odios y de guerras religiosas en Europa. Vamos a comenzar nuestro viaje por la historia, confrontando algunos de los personajes que la historia llamó reformadores, sus escritos y postulados. El primero de ellos fue Juan Wycliffe. Nació en 1320 y estudió teología en Oxford. Su entrenamiento y disposición le llevó a oponerse a la posesión de la tierra inglesa por el papado, en fundamentos religiosos y teológicos, más que meramente económicos. Desde 1378 a 1379, Wycliffe publicó su sistema teológico en una serie de tratados. La tesis central de estas obras era que las escrituras eran el fundamento de toda doctrina y no las tradiciones impuestas por los hombres. Él vio a la Iglesia como una institución espiritual y no política. Por eso la obra prerreformadora de Wycliffe está cimentada sobre las doctrinas de la Escritura y la Iglesia. Hizo su trabajo de la Vulgata en latín, dando así al pueblo inglés la primera traducción de las Escrituras en su propia lengua. Continuando con nuestro análisis, encontramos a otro pensador llamado Juan Just, que vivió entre 1372 y 1412. En 1402 fue nombrado predicador de la capilla de Belén en Praga, un centro de predicación donde se buscaba la reforma de la Iglesia. Durante la vida de Hus, la Iglesia Católica llegó a uno de sus puntos más bajos. Había 2 e incluso hasta 3 papas diferentes, los cuales se condenaban uno al otro. Esta etapa se conoce como el Papado de Aviñón. Hus condenó la corrupción del liderazgo eclesiástico, en particular la venta de los puestos del clérigo. Hus atacó este uso de las indulgencias para el avance personal del Papa. En 1414 se reunió un concilio en la ciudad de Constanza. Hus fue condenado por el concilio, ya que se rehusó a retraer sus enseñanzas y fue quemado en las afueras de la ciudad. Esto daría lugar a un tercer pensador, el teólogo alemán Martín Lutero. El luteranismo se basa en la doctrina inspirada en algunos de los escritos de Pablo, de que el hombre es salvo por su fe y por la gracia de Dios, sin que las buenas obras sean necesarias, ni mucho menos suficientes para alcanzar la salvación del alma. En consecuencia, las bulas que vendía la Iglesia Católica no solo eran inmorales, sino también inútiles. Lutero también protestó por la frivolidad en que vivía la gran parte del clero católico, especialmente las altas jerarquías en Roma, y también el que las bulas eclesiásticas fueran documentos que concedían indulgencias a los creyentes por los pecados fueran objeto de un tráfico mercantil. Lutero además afirmaba que la interpretación de la Biblia no tenía por qué ser un monopolio exclusivo del clero, sino que cualquier creyente podía leer y examinar libremente la Biblia, para lo cual esta debía ser traducida en idiomas que todos los creyentes pudieran entender. La extensión del luteranismo dio lugar a las guerras de religión, que enfrentaron a católicos y a protestantes en Europa a lo largo de los siglos XVI y XVII. El protestantismo acabó por consolidarse como una religión cristiana separada del catolicismo romano, pero a su vez
también se dividió en múltiples corrientes, al parecer disidentes radicales en la propia Alemania. Además, al extenderse el protestantismo a otros países europeos, aparecieron reformadores locales que formaron sus propias iglesias con doctrinas bien diferenciadas. Aunque Lutero trató de reformar el sistema religioso predominante en aquellos tiempos y marcó un importante precedente en la historia de las religiones, sin embargo observamos que ni él ni los anteriores llamados reformadores pudieron hacerlo. Pocos años después de la reivindicación heterodoxa de Lutero, aparece un movimiento independiente en Zúrich, Suiza, dirigido por el pastor Ulrico Zwinglio. Los estudios bíblicos de Zwinglio le llevaron a la conclusión de que solo lo que se autorizaba de un modo literal en las Escrituras debía conservarse en la doctrina y en las prácticas de la Iglesia. El luteranismo conservaba muchos elementos de la liturgia medieval, pero Zwinglio abogaba por una ceremonia simple y, en oposición a la Iglesia Católica y al luteranismo, consideraba la Eucaristía una ceremonia tan solo simbólica. Las reformas de Zwinglio, adoptadas de forma pacífica mediante votación por el Consejo de Zúrich, pronto se extendieron a otras ciudades suizas. Siguiendo con nuestro viaje por la historia, encontramos a un teólogo francés llamado Juan Calvino. Las reformas de Calvino no eran tan extremas como las de Zwinglio, pero iban acompañadas de un estricto régimen que unía en la práctica al Estado y a la Iglesia. Calvino escribió la primera exposición sistemática de la teología protestante. Puso en marcha un sistema de gobierno para la Iglesia presbiteriana y fundó varias instituciones educativas. El calvinismo también se extendió a Francia, donde sus seguidores eran conocidos como los hugonotes. Como podemos ver, encontramos en estos pensadores diversidad en su forma de ver y de plantear una verdadera reforma, manifestando así su inconformidad ante el sistema religioso predominante de aquella época, pero nunca llegando a ser efectivos en su misión de reformadores. Otra de las corrientes de pensamiento que comenzó a invadir Europa fue la Iglesia Anglicana, quien queda instaurada en Inglaterra cuando Enrique VIII en 1534 asumió la autoridad eclesiástica que antes desempeñaba el Papa. Fue el fundador de la Iglesia Anglicana. El objetivo del rey era conseguir la anulación de su matrimonio con Catalina de Aragón, hija de los reyes católicos, más que reformar la doctrina de la Iglesia. Continuemos entonces con las sectas radicales. Mientras los luteranos, los calvinistas y los anglicanos constituían iglesias firmes, aparecieron algunos grupos protestantes más radicales. Todos ellos pensaban que los reformadores no habían ido tan lejos como hacía falta en la dirección de un cristianismo bíblico más sencillo. Atacaban, por tanto, con la misma fuerza a las iglesias protestantes y a las católicas. Posteriormente surgieron las colonias americanas. Muchas de estas pequeñas sectas más radicales huyeron de la represión emigrando a América. Los primeros fueron los puritanos. Más tarde llegaron a Nueva Inglaterra los congregacionistas y los baptistas. Es así como encontramos las guerras y la ortodoxia. La historia de la Iglesia primitiva está marcada por las luchas que entrelazaban los motivos políticos y religiosos. En Alemania, las guerras religiosas del siglo XVI y la guerra de los 30 años en el siglo XVII fueron encarnizadas y devastadoras. En Francia, los hugonotes calvinistas lucharon en una sangrienta guerra civil contra los católicos, y ello culminó con la masacre de la noche de San Bartolomé en 1572.
y es así como surgen un sinfín de pensadores. Pero si podemos ver y analizar por un momento las características que trataban de alcanzar una reforma, podemos ver. Número 1. Diversidad de pensamientos por falta de conocer el fundamento del Evangelio de la Gracia. Número 2. Nunca identificaron los dos evangelios, el de la circuncisión y el de la incircuncisión. Número 3. Por esta razón siempre hubo una mezcla de obras y de fe. Número 4. Nunca se alcanzó una verdadera reforma, más bien se aumentó la diversidad de doctrinas y pensamientos de hombres. Es así como en 1973 aparece en la historia el doctor José Luis de Jesús Miranda, presentando al mundo una enseñanza fundamentada en el Evangelio dado al apóstol Pablo, pero nunca antes presentado a la Iglesia. El doctor José Luis de Jesús Miranda está presentando en este tiempo al mundo las tesis de la verdadera reforma. Observemos 4 de sus más importantes tesis. La primera, la justificación versus el arrepentimiento. En el libro a los Romanos, capítulo 5, verso 1 y 2, dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Quiere decir que la justificación es por la fe y no por las obras. El creyente ya está justificado y reconciliado. En Hebreos capítulo 10, verso 17 dice, y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones. La segunda tesis de esta reforma es que en la Biblia hay 2 evangelios. En el libro a los Gálatas capítulo 2, verso 4 dice, y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciese con nosotros. En Tito capítulo 1, versos 10 y 11 dice, porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. La tercera tesis de reforma es la predestinación. Predestinación significa destino previamente arreglado. En Romanos capítulo 9, verso 11 dice, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. En Efesios capítulo 1, verso 5 dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. El cuarto punto de esta reforma hace referencia a que el diablo fue destruido. En Isaías capítulo 27, verso 1 dice, en aquel día el Señor castigará con su espada dura, grande y fuerte al Leviatán, serpiente veloz, y al Leviatán, serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. En Hebreos capítulo 2, verso 14 dice, así por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Concluimos entonces que los mal llamados reformadores no pudieron reformar nada, ya que no explicaron los puntos antes vistos.
Esto es exclusivo del Evangelio de la incircuncisión. Estamos viviendo los mejores tiempos, los tiempos de Jesucristo hombre. El único que puede reformar a la iglesia es Dios mismo con su Evangelio, el Evangelio de la gracia. Podemos observar detenidamente que la evidencia escrita demuestra que no iba a ser posible ninguna reforma hasta un tiempo determinado. En la carta de los Hebreos, de Pablo a los Hebreos, el capítulo 9, del verso 9, 10 y 11, dan claramente evidencia de esto. Dice que los rudimentos y las prácticas judías continuarían hasta el tiempo de reformar todas las cosas. Iba a llegar un tiempo en la historia en donde se reformarían todas las cosas, la verdadera reforma. Pero el versículo 11 aclara que es estando ya presente Cristo. En otras palabras, la verdadera reforma llegaría con la presencia, con la llegada de Cristo mismo, de Jesucristo hombre a la tierra. Es por esto que la historia se divide. Es por esto que en este momento histórico tan importante observamos que la verdadera reforma se está llevando a cabo con la llegada de Jesucristo hombre. Era solamente Él quien podía hacerlo. Así que yo le invito a que disfrutemos a partes de una de sus conferencias internacionales. Veamos. ¿Cuántos otros sistemas que vivieron por 2000 años en un falso evangelio? Sin embargo, nosotros predicamos el evangelio ¿de qué? ¿Cuál evangelio? En el evangelio de la incircuncisión el diablo está destruido. El pecado fue quitado. Le servimos a Dios con la mente, no con el cuerpo, porque el cuerpo le sirve a la ley del pecado. Ahora hay un verso bien impactante que es Zacarías 3:9. El profeta Zacarías dijo: y quitaré el pecado de la tierra. ¿En cuántos días? El sistema lleva 2000 años predicando pecado. 2000 años. ¿Cuántos son 2000 años? Por 300. ¿Cuántos días tiene un año? Ahora, ¿por qué el profeta dijo que en un día quitaría el pecado? Porque en un día entró. Cuando Adán pecó, el pecado pasó ¿a quiénes? A todos los hombres. Y Romanos 5:18 dice que de la misma manera, no se puede cambiar la manera, de la misma manera que el pecado entró al mundo por un hombre, de la misma manera, ¿qué pasó? Salió. El primer Adán trajo pecado y el pecado pasó a todos los hombres. El postrer Adán murió, resucitó. ¿Y qué hizo? Quitó el pecado. Pero eso es cuando tú le sirves a Dios en el espíritu. Porque si le sirves en la carne, Pablo lo dijo, ahora en este pacto con la mente yo le sirvo a la ley de Dios, pero con la carne a la ley de ¿qué? Del pecado. Si tú le sirves en espíritu, tú ves que el pecado no existe. Si sirves en la carne, no hay pecado, porque estás en la carne, porque la carne todo lo que ve es pecado. Por eso es que Pablo decía, de aquí en adelante, desde que Cristo resucitó, a nadie conocemos según la carne, porque si lo conoces en carne, lo vas a ver en pecado, ¿sí o no? Si nosotros estamos junto con Cristo, sentado en lugares celestiales, ¿puedes ver a tu hermano en pecado? ¿Puedes ver al diablo vivo? ¿Por qué? Porque estás viviendo en el Espíritu. Pablo dice que debemos andar en el Espíritu,
Porque si andamos en el Espíritu no estamos bajo ley. Ahora, si andas en la carne, ves pecado, ves al diablo, ves a los demás mal, ves el mundo mal. Pero nosotros los que vivimos en Espíritu, ¿qué vemos? Todo perfecto. Con una sola ofrenda te hizo perfecto para siempre. La vida del Espíritu hay que conocerla. La vida del Espíritu es llamando las cosas que no son como si fuesen. Pero si ellos juzgan por lo que ven, van a ver a José Luis, no van a ver a Jesucristo. Ven carne. Pero si tú vives en el Espíritu, tú vas a ver que la voz que está hablando en mí es el mismo Espíritu de Jesucristo. Porque hay un solo mediador. Y ese mediador, ¿qué hace? Está mediando ahora. Está explicando que de la misma manera que el pecado entró por un hombre en un solo día, por otro hombre en un solo día. ¿Qué le pasó al pecado? Y si Cristo llega, ¿te encuentra en pecado? No, porque fue quitado. Por eso es que yo no los veo en pecado, porque yo vine sin relación con el pecado. ¿Por qué yo vine sin relación con el pecado? Porque mi espíritu que vive en mí sabe que el profeta dijo que en un día él quitaría el pecado. Esa es una forma de tú saber si Cristo está aquí en esta noche. Que él mismo lo dijo. Cuando Él venga, vendrá sin relación con el pecado. ¿Y qué ministerio o persona tú has visto en 2000 años que dice que no hay pecado? Ninguno. Claramente nos damos cuenta que ninguno de estos llamados reformadores que mencionamos al comienzo del programa pudieron hacer algo, pudieron efectuar alguna reforma. Era solamente para el tiempo en que Cristo estaría presente. Y es que el apóstol Pablo lo afirmó también en su carta a los Romanos, capítulo 16, verso 25, cuando dijo: al que puede confirmaros conforme a mi evangelio y la predicación de Jesucristo. La reforma no era para ningún hombre. La reforma no era posible llevarse a cabo con la presencia de un hombre normal. Tenía que ser Jesucristo mismo, el que puede, no el que quiere, sino el que puede. Y el único que podía predicar era Jesucristo mismo para reformar a la iglesia. Continuemos disfrutando entonces de su reforma, de sus palabras inefables que están llevando a la iglesia a la auténtica y única reforma. Es bien cómico ver a los evangélicos de hoy reprendiendo demonios. Oye, y no comprenden que cuando Cristo murió, al resucitar, dice Hebreos 2:14, que destruyó al diablo. Destruido, aniquilado, no hay diablo, no hay demonio. Lo que queda es Espíritu Santo. El sello del Espíritu Santo. Que tú fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa al oír el Evangelio, el verdadero Evangelio. La congregación de los espíritus justos hechos perfectos. ¡Abba, Padre! El sistema llamado cristiano y que no son cristianos. Mira, aún esos que están ahí rezando, ellos no son cristianos. Si fueran cristianos, estuvieran ahí sentados gozándole. Porque ellos tienen un falso evangelio y no lo saben. El sistema de hoy tiene un velo por un falso evangelio que se les predicó. Ellos no entienden. Por más que le expliquemos, no entienden. Nosotros somos la congregación de espíritus justos,
hechos perfectos. Nosotros somos la perfección de Dios. Es un sistema que ha sido abusado. Estas ovejitas te dan ejemplo a ti del engaño, del embrujo que tienen. Han sido engañados. Bueno, así, ¿cuántos tuvieron así? Por años. Pero el testimonio nuestro les llega a las ovejas. Entonces la Biblia dice que el pecado fue quitado. Cualquiera que piensa que hay pecado, ya pisotea la sangre de Jesucristo. Cada vez que los pentecostales se reúnen los domingos, y los evangélicos y católicos, lo que hacen es pisoteando la sangre de Jesucristo. Cada vez que un pastor dice, pase al frente a confesar, ahí mismo está pisoteando la sangre de Jesucristo. Pisoteando la sangre que al ser derramada quitó el pecado, quitó al diablo, quitó toda maldición. Cuando esa sangre se derramó, ahí hubo una nueva creación. Nosotros somos una nueva creación. Nosotros somos el pueblo que llama las cosas que no son como si fuesen. Vamos a estar en pie y vamos a declarar sano. Vamos a declarar espíritu de alumbramiento en todos los bendecidos. Esto es una demostración que ya tuvo su lugar. Esta demostración ya ha sido justificada. Ya llegó a su propósito. Bien, después de haber disfrutado de este mensaje que es impactante, que es poder de Dios, que por 2000 años nunca se había enseñado, porque no había llegado el Señor para predicar su evangelio. Hoy estamos disfrutando en todas las naciones de una verdadera y auténtica reforma sobre un sistema religioso que estaba contaminado por las enseñanzas de la circuncisión, evangelio de Pedro, Santiago, Juan y los demás apóstoles. Solamente Jesucristo hoy está predicando el evangelio de la incircuncisión. La pregunta es entonces para usted, amigo. Después de haber visto toda esta evidencia, ¿quiere continuar usted en la tradición? ¿Quiere continuar en el engaño de la religión, donde todavía le hablan de infierno, de diablo, de pecado? ¿O quiere usted venir a la verdadera reforma, a la reforma expuesta por Jesucristo, hombre, al mundo? Y entonces, con nosotros, usted podrá confrontar la historia. Bendecidos.